Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Buenos días, hermanos. Aún nos quedan algunos minutitos antes del mediodía. Le invito a que abramos nuestra Biblia en el libro de Santiago, en el capítulo 1, y en esta oportunidad desde los versículos 22 al 27. Libro de Santiago, capítulo 1, desde el versículo 22 hasta el versículo 27. Voy a leer esta preciosa palabra en el nombre del Señor Jesús. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Padre nuestro, te damos muchísimas gracias, Señor, por darnos esta preciosa oportunidad de disfrutar este tiempo, este momento donde nos juntamos para escuchar tu palabra. Hemos orado, hemos cantado, Señor. Este culto ha sido un culto integral y en este momento nos disponemos a escuchar su dulce voz. Esa voz que tanto viene hacia cada una de nuestras vidas porque va nutriendo nuestro ser espiritual y nos va mostrando el camino que a ti te agrada y que nos lleva a la vida eterna. Gracias, nuestro Padre Celestial, que ningún elemento distractivo en todos mis hermanos acá presentes nos vaya a robar la bendición de tu palabra. Bendiga a la iglesia, a los niños, nuestros hermanos en servicio, todos seamos guardados de todo mal y de todo peligro. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un pastor en Inglaterra estaba enseñando acerca de cómo poder captar las promesas de la palabra del Señor y qué hacer también con los mandamientos que la Biblia tiene para los creyentes. Y finalmente, para ver si los hermanos habían entendido la enseñanza, le preguntó a una ancianita de la congregación qué ella iba a hacer con los mandamientos que están en la Escritura, en la palabra del Señor. Entonces la ancianita le dijo: todos los mandamientos que hay en la Biblia los voy a subrayar con un lápiz color azul. Bueno, subrayar los mandamientos
que hay en la Escritura con algún color en especial, lo único que lograría es que tengamos una Biblia llena de colores. Sin embargo, el objetivo de los mandamientos que están en la palabra del Señor justamente tiene que ver que los cristianos lo obedezcamos. Ahora, desafortunadamente, dentro del pueblo cristiano hay muchas personas que conocen de la Escritura, muchas personas tienen información de la Biblia, pero no obedecen lo que la palabra del Señor dice. Podrían, ¿no es cierto?, estar escuchando en este momento el sermón, salen de la reunión a los 5 minutos. Desafortunadamente podríamos estar haciendo lo contrario a lo que dice la Escritura. Y eso sería muy triste, porque oír la Escritura, leerla, escuchar la exhortación de ella implica necesariamente llevarla a cabo, obedecerla. Es la manera que Dios ha prometido bendecirnos. Muchas veces preguntamos a los hermanos y los podemos preguntar inmediatamente cuánto quiere la bendición del Señor. Amén. Y todos decimos queremos la bendición del Señor. Sin embargo, para tener la bendición del Señor es necesario obedecer lo que dice la Escritura. Y aquí se pone cuesta arriba, especialmente cuando hay novios, que podría ser uno de los elementos, ¿no es cierto?, a considerar, porque esos novios de pronto empiezan a tener prácticas que no están establecidas en la Escritura. Entonces el pastor le dice, ¿ustedes quieren tener la bendición del Señor? Sí, queremos tener la bendición. Pero ¿por qué están haciendo aquello que no corresponde? Entonces es bien importante, hermano, que, insisto, ¿cuánto quieren la bendición del Señor? Amén. Tenemos que obedecer la palabra del Señor. Entonces, aquí el autor, Santiago, está, ¿no es cierto?, diciéndonos que practicar la palabra del Señor es lo fundamental para nosotros. Versículo 1, por favor, o 22. Nuestra atención entonces va a ir al versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Toda la iglesia, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces hay mucha gente que le gusta escuchar la exhortación de la Biblia y salen felices porque vinieron al culto y el predicador no lo hizo dormir, sino que lo mantuvo expectante por la Escritura. Sin embargo, aquí mismo, para que nosotros notemos que la palabra del Señor es eficaz, se nos recuerda que no solamente tenemos que escucharla, sino que también practicarla. O sea, obedecer a la ordenanza que ella estipula y que se nos hacen visibles a través del oír y también de la enseñanza que se nos da. Ahora alguien dirá, pero es difícil obedecer a la Escritura. Bueno, cuando el Señor viene al corazón de alguien que Él llama, ya nosotros no practicamos la fe de manera solitaria, sino
que el Señor, implantado en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo, nos fortalece para llevar a cabo, ¿no es cierto?, esa demanda que Él hace de nuestras vidas. Por ejemplo, Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces aquí ya no hay excusa, no podemos decir, miren, que para mí es difícil obedecer a los mandamientos del Señor, porque la misma Escritura dice que Dios en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, es interesante, hermanos, que nosotros podamos saber que uno de los mandamientos reiterados que nuestro Señor Jesucristo hizo respecto a su palabra es que nosotros la practiquemos, hermano. Insisto, podemos tener esa virtud de leer y de escucharla, escuchar a los predicadores. Sin embargo, la responsabilidad más grande es justamente practicar la enseñanza. Nuestro Señor dijo en el famoso Sermón de la Montaña, Mateo capítulo 7, versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y luego añade en el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces queremos tener nuestra edificación espiritual sobre la roca inamovible que es nuestro Señor Jesucristo. Pero para lo tal, dice la Escritura, que debemos darle obediencia a la palabra del Señor. Y en Juan capítulo 13, versículo 17 dice, si sabéis estas cosas, o sea, conocemos la palabra del Señor y la practicamos, si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si la hiciereis. O sea, ¿cuándo viene la bendición del Señor, hermano? Cuando la practicamos. Por eso hoy día vemos tantas personas muy lejos que le encanta escuchar la Escritura, incluso a algunos les gusta estudiar teología, hermano. Pero su vida dista totalmente lejos del propósito y de la voluntad del Señor. Entonces, este primer versículo dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Ve, en la sinagoga judía se reunía, ¿no es cierto?, los judíos y estaban atentos a la exposición de la Escritura. Y Santiago, el apóstol Santiago, como pastor de la iglesia en Jerusalén, de seguro tenía una audiencia, no sabemos, tal vez era bastante significativa en número, pero recuerde que había muchos hermanos que ya habían salido al exilio por la persecución del Evangelio, pero él estaba acostumbrado a ver una audiencia que estaba muy atenta a la Escritura. Y les dice, pero aquí dentro de la congregación podrían haber hermanos que solamente son oidores. Entonces ahí está el texto bíblico, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. O sea, se autoengañan, porque finalmente no van a tener los resultados que toda persona desea, que es la bendición del Señor. Vayamos, por favor, al versículo siguiente. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, insiste, él, pienso yo, que está mirando a algunos hermanos de la congregación y está viendo, aquí hay hermanos que le encanta venir al culto, salir de la reunión y decir, uy, qué linda la palabra. Pero
no la están practicando, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Entonces, él acá coloca un ejemplo, una ilustración de una persona que se mira al espejo. ¿Cuántos se miraron al espejo hoy día en la mañana? Levanten la mano. Todos nos miramos al espejo. Entonces, ese ejemplo tan sencillo lo coloca a los que son oidores de la palabra, pero no hacedor de ella. Es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Vers 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Ahora, esta consideración del rostro, esta mirada al espejo, recordemos que los espejos, cuando habla Santiago, los espejos que tenían no eran nuestros espejos. Hoy día tenemos hasta para, ¿no es cierto?, tener en nuestros baños espejos con aumento para poder mirar los detalles. Pero los espejos que habla acá Santiago eran unos espejos de alguna manera un tanto difusos, la imagen, pero de todas maneras miraban bien. Pero en muchos casos las personas, dice, se consideran, se miran al espejo, luego se van y se olvida cómo era, o sea, se olvida lo que tenía que arreglar, por ejemplo, de la cara o del peinado. ¿Ah? Estaba ahí enfrente del espejo y dijo, no, esta cosa no está muy bien acá, tengo que echar una manito de gato. Sin embargo, dejó de mirarse al espejo y sobre la misma pensó otra cosa y se olvidó y salió tal cual. Entonces, dice la Escritura, se olvida cómo era. Está haciendo una comparación, porque nosotros, hermanos, tenemos un espejo que podemos mirarnos atentamente y es el espejo de la palabra del Señor. Y en ese espejo que muestra detalles de nuestra vida, que muestra la falla de nuestra vida, dice, las personas que miran, pero rápidamente se olvidan de lo que han visto sin considerar la falla que le está mostrando de su vida espiritual, es semejante a este hombre que salió así desaliñado después de haberse mirado al espejo. Sin embargo, ahí tenemos el versículo 25 que dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Más el que mira atentamente, más el que tiene enfrente el espejo, inclusive se toma diferentes posiciones para ver todo tipo de detalles. No sé si ustedes han visto o han estado en un taller de arte gráfica, de seguro más de alguno de ustedes ha estado en alguno de los talleres y los técnicos están mirando una hoja impresa a todo color, tamaño mercurio, medio mercurio, a todo color. Usted quedaría abismado de la visión que ellos, ¿no es cierto?, tienen respecto a ese impreso que tienen por delante. Y cuando ellos están observando, miran de diferentes ángulos, tienen diferentes luces y tienen también unos aparatos que se llaman cuentahilo para ir mirando todos los detalles. Entonces, aquí el versículo
25 dice, más el que mira atentamente, que tiene la observancia en el espejo de la palabra del Señor, porque dice, es la perfecta ley, hermano. Nosotros tenemos, por la gracia del Señor, la perfecta ley de Dios. ¿Ah? Esta es la perfecta ley de Dios, dice, la de la libertad. ¿Y por qué es la de la libertad? Porque ella misma dice, y nosotros tenemos la experiencia que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Cuando nosotros conocimos la perfecta ley de Dios, conocemos la libertad de la esclavitud del pecado, hermano. Entonces, esta, hermano, es la perfecta ley, la ley de la libertad, y dice, y persevera en ella, o sea, anda, practica la enseñanza, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Pregunto, ¿cuántos quieren ser felices? ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? Pero no está muy convencido. ¿Cuántos quieren ser felices? ¿Cuántos quieren ser bienaventurados por Dios? ¿Qué es lo que hay que ser? No, pastor, quiero ser un teólogo de ahora. No. Olor a teólogo, pastor, quiero ser. ¿Sabe que es más importante ser hacedor de la palabra del Señor? Sin descuidar lo otro, que ya lo hemos aprendido la semana pasada. Este será bienaventurado, será feliz, será dichoso en lo que hace. Y luego dice el versículo 26, y si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ahora, el hombre en general es un ser religioso. De hecho, hay religiones que han existido, que existen y seguirán existiendo. Nuestros hermanos que van al discipulado estudian esto y se dan cuenta de una cantidad de religiones que de pronto no tenían idea y que son muchas más. Por lo tanto, dentro del ser humano hay una necesidad espiritual. Y si esa necesidad espiritual no es suplida por la persona correcta, es suplida por las religiones del mundo. Y las religiones del mundo tienen mucho que ver con mostrarse de lo que nosotros somos y de tener una serie de reglas para, ¿no es cierto?, decir yo soy una persona piadosa. Pero la religión nunca ha transformado el corazón y la vida de alguien. La religión te aparta de la persona de Dios. Sin embargo, acá Santiago dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, o sea, si yo tengo una religión, voy a ser como una persona piadosa. Eso es lo que está diciendo Santiago. Si alguno se cree entre ustedes que son piadosos, o sea, el religioso siempre se está comparando con un creyente, con un cristiano, con un nacido de nuevo. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces, ahí nuevamente hay un problema porque ese religioso es incapaz de poner límite a lo que habla, porque la religión, insisto, nunca va a transformar vuestra vida o mi vida. Y dentro de la fe, la manera de que, o cómo nosotros los creyentes hablamos, ha de ser siempre
una palabra de bendición y edificante. Dice la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 29, todos juntos: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es necesaria, buena, para dar edificación y gracia a los creyentes. Entonces, el religioso no logra esto, hermano. El religioso no logra esa palabra buena para la edificación, para dar gracia a los oyentes, sino que sale, ¿no es cierto?, una palabra corrompida. La religión del tal es vana, dice el versículo 26. ¿Por qué? Porque está engañando su corazón. Él está diciendo: no, mira, como soy externamente, yo soy una persona piadosa, pero se está engañando él mismo. La religión del tal es vana. Y el versículo 27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La religión pura. O sea, Santiago habla de esta religión pura, asemejándola a lo que sería la manifestación de una vida de piedad. La verdadera vida de piedad, entonces Santiago dice, esa es la religión pura, que también no tiene mancha. La verdadera vida de piedad no tiene contaminación, es incontaminada. Y dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre, porque Él la supervisa y Él pesa los corazones, Él sabe lo que hay en lo más profundo de nuestro ser, dice, es esta. Y ahí da algunas acciones, porque hemos dicho que el libro de Santiago tiene que ver con la práctica de la fe. La práctica de la fe. Y dice: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Ahora es bien interesante, hermano, que esto, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, recuerde que estamos en el contexto de una iglesia perseguida, de una iglesia diezmada, de una iglesia donde los dueños de casa, muchos de ellos habían tenido que dar su vida y muchos de ellos tuvieron que desaparecer de la iglesia en Jerusalén. Entonces quedaron muchos huérfanos y también viudas que tenían, como dice la Escritura, tribulaciones. Entonces, es el contexto histórico. Ahora, la práctica de la fe, de la verdadera manifestación, ¿no es cierto?, de la vida de piedad, consiste, aquí como dice el versículo, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Lo que se nos está diciendo acá en la palabra del Señor, la idea de supervisar, mirar sobre algo, visitar con ayuda. Y eso tiene que ver, hermanos, respecto de la actuación o como es nuestro Dios. Porque nuestro Dios nos pegó una visitadita para asistirnos en su gracia misericordiosa. Cuando nosotros estábamos muertos en delito y en pecado, Él hizo una invasión a este mundo
Él vino trayendo desde lo alto la redención. Dice Lucas capítulo 1, versículo 18. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Dice el versículo, tengo una letra muy pequeñita, el versículo 78 dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto. El Señor visitó a un centurión para sanarlo. ¿Ah? Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y también la Escritura en hebreo dice que Dios se acordó de los hombres y los visitó para salvación. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Entonces, hermano, la práctica de la fe en nuestro contexto ahora, en el tiempo que nosotros estamos viviendo, no hay mucho problema respecto a los huérfanos que habían en Jerusalén en aquel tiempo y a las viudas. De hecho, los sistemas sociales que tienen los gobiernos del mundo generalmente, de alguna manera, amortizan las necesidades de los ancianos, tal vez no de la mejor forma, pero de alguna manera hay cierta asistencia que dan los gobiernos cuando ya la persona excede de una edad, la tercera edad, no sé cómo le dice, la cuarta edad. Entonces, no está el problema que había en la iglesia de Jerusalén y que era inminente, que los hermanos tomaran carta en el asunto, con las viudas y con los huérfanos. Eso no quita también la responsabilidad de la familia nuclear, de la familia más cercana, que tienen, ¿no es cierto?, por ejemplo, viudas. Eso ya lo estudiamos en la carta a Timoteo, nos quedó tremendamente claro, los primeros responsables, la familia nuclear cercana. Pero esto no es el contexto que nosotros estamos viviendo. El contexto que nos habla la palabra del Señor, que una verdadera vida de piedad es y se asemeja al amor del Señor que Él tuvo hacia nosotros. Que Él nos visitó, que Él nos proveyó, que Él vino a cobijarnos, hermano. Y la pregunta salta de inmediato: ¿cuántas personas necesitarán la protección y el cobijo de la iglesia del Señor, eminentemente en el área espiritual? ¿Cuántos? Está lleno el mundo. Usted y yo puedo mirar a mi diestra, a mi siniestra, hacia adelante o hacia atrás y ver mi familia nuclear solamente. Y en mi familia estaría lleno de necesitado, especialmente de conocer al Señor como su Señor y Salvador personal, hermano. Tal vez hay mucha necesidad económica a la par de nosotros, y en el corazón que el Señor nos ha dado podríamos estar supliendo ciertas necesidades, pero la más importante, el evangelio práctico, tiene que ver como Dios lo manifestó en su gracia y en su misericordia. Nuestro Señor Jesucristo estaba, ¿no es cierto?, en la eternidad con el Padre, y ellos vivían, ¿no es cierto?,
en una perfecta armonía. Los ángeles, los arcángeles rendían tributo, honor día y noche. Pero un día nuestro Señor Jesucristo vio nuestro cuitado corazón, vio nuestra aflicción, vio nuestra necesidad y dejó la compañía del Padre y se humanó y vino a estar con nosotros y nos vino a visitar para bendecir nuestra vida. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, nuestro Señor vino para proporcionarnos asistencia y gracia. Y ese es el evangelio práctico que nosotros debemos vivir, hermano. No, a mí me gusta ir a la iglesia, pero a lo que voy nomás, a escuchar nomás, y si no saluda a nadie, mejor todavía. Pero no es así, porque queremos la bienaventuranza del Señor, queremos la bendición del Señor, para lo cual nuestro evangelio tiene que ser práctico. Finalmente, puede pasar, Jorgito, dice, todos juntitos, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahí hay otro elemento, guardarse sin mancha del mundo. Ahora, está hablando, cuando habla del mundo, está hablando del cosmos satánico, todo aquello que es diferente a lo que Dios tiene establecido. Nosotros tenemos la gracia, el favor del Señor, que Él cuando nos llamó nos dijo, ustedes salgan del mundo. Sino que el Señor dijo, no los quites del mundo, pero guárdalos del mal. Entonces, hermanos, tenemos la promesa del Señor que Él nos está guardando, ¿no es cierto?, del mal, y nuestra responsabilidad de que el mundo no nos manche con sus mentiras. ¿Ah? Que el mundo no esté permeando nuestro corazón, nuestra mente, sino que todo lo contrario, estemos siendo guardados sin mancha de toda la influencia mundana. Entonces, estos son los elementos prácticos del evangelio de la religión pura: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Póngase en pie, hermano, por favor. Padre nuestro, Padre celestial, aquí estamos delante de tu presencia. Señor, te damos muchísimas gracias por esta palabra que tú nos tenías en esta mañana. Cuán importante, y uno de los versos más emblemáticos del libro de Santiago, y que lo aprendimos desde niños, Señor, aprendimos este texto de memoria: ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Muchas veces quedamos prendidos a tu palabra, quedamos anonadados escuchando tu palabra y nos gusta cómo fue exhortada tu palabra. Pero hay una parte fundamental que nos reclamas tú, Señor. Y la parte fundamental es poner en práctica los mandamientos. No subrayar en azul los mandamientos. No sacamos nada con tener una Biblia llena de colores y no estamos obedeciendo tus mandamientos. ¿Cuántas veces luchamos por alcanzar la felicidad contigo, a pesar de los problemas y de las dificultades? La bendición tuya, pero es imposible alcanzarla cuando vamos totalmente contrariando lo que tú nos has dicho en tu palabra. Tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y sobre todo esto que figura aquí cuando nos habla de los huérfanos y de las viudas, nos está mostrando el carácter que tú tuviste
cuando viste nuestra necesidad. Señor, haznos ver a cada uno de nosotros la necesidad espiritual que tienen nuestro prójimo, los que van a la par nuestro, los que aún no te conocen, los que están lejos de ti, y nosotros podamos visitarles, nosotros podamos llevar una palabra de oración, una palabra de bendición, una palabra sazonada con la gracia tuya, y comprometernos con los tales como tú te comprometiste con nosotros, dejando tu trono de gloria. Viniste, Señor, para que tengamos vida y vida en abundancia. Gracias, papito amado, gracias. En esta mañana, mi Señor y Rey, como siempre te rogamos que tu amado Espíritu Santo pueda estar ubicando más de algún alma, más de algún amigo, alguna amiga que vino a esta reunión y que aún no conoce a Jesucristo, el Señor, el Salvador del mundo, la fuente de la vida, el gozo, la fortaleza que cada uno de nosotros tenemos cuando conocemos a Jesucristo. En esta mañana, que pueda nacer nuestro Señor en su corazón. Amigo, amiga, si tú no conoces aún a Jesucristo, te invitamos a que vengas a Él. ¿Y cómo puedes venir? Tan simple, creyendo que hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Y vino para traernos la salvación. Él se puso en nuestro lugar. Merecíamos la muerte, Él murió por nuestros pecados. Él fue muerto, crucificado, fue enterrado. Al tercer día se levantó de los muertos. Hoy vive para siempre. Si tú crees al mensaje de salvación, si tú crees al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, vas a experimentar el ser trasladado del reino de Satanás, de las tinieblas, al reino de nuestro amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que más de alguien en esta preciosa tarde ya pueda invitar a Jesucristo y decir conmigo, todos juntos: Señor Jesús, entra a mi corazón. Soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, pero te levantaste al tercer día y hoy vives para siempre. En esta mañana ven a mi corazón. Transforma mi vida. Cámbiame. Hazme una nueva criatura. Por Jesucristo nuestro Salvador. Amén.